Ajá. Sí, adelante, Ricardo, Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estamos aquí para la presentación del examen predoctoral de Edgar Javier Morales Velasco, aspirante a doctorado en Ciencias en Física Educativa, quien nos va a presentar el trabajo Experimentos eléctricos y uso de una Fislet para significar el campo eléctrico en estudiantes de educación media superior, cuyo director de tesis es el doctor César Eduardo Moraley. Los miembros del jurado en este caso son el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, el doctor Jesús Flores. recuerdo, Jesús Flores, el doctor Rubén Sánchez y el doctor Ricardo García Salcedo y el doctor César Eduardo. Entonces, por favor, Edgar, si eres tan amable de comenzar tu presentación, tendrás más o menos aproximadamente 40 minutos y después pasaremos a una serie de preguntas que te harán los miembros del jurado. Entonces, por favor, si quieres comenzar. Gracias. Sí, sí puede habilitar mi Sí, presentación. ya, ya está habilitada. Buenas tardes a todos. Mi trabajo de investigación es experimentos eléctricos y uso de una Fislet para significar el campo eléctrico en estudiantes de educación media superior. Mi nombre es Edgar Javier Morales Velasco y mi director de tesis, el doctor César Eduardo Moraley. Como introducción, en las actividades humanas estamos siempre conviviendo con fenómenos físicos. Uno de ellos son los fenómenos eléctricos. Desde que encendemos una televisión, una computadora, teléfonos, dispositivos eléctricos, estamos conviviendo con este tipo de fenómenos. Dentro de nuestro sistema, incluso dentro de nuestro sistema organismos, nuestras neuronas también se comunican a través de partes, a través de electricidad. Dentro de estos fenómenos eléctricos está presente lo que es el campo eléctrico. Dentro de nuestro trabajo de investigación se da a través de observaciones que se ha realizado cuando explicamos este concepto o el conocimiento del campo eléctrico, pero presenta ciertas dificultades en cuanto a los alumnos para aprender este conocimiento. Nos dimos a la tarea de saber a qué se debe esta problemática que hay en el contexto escolar, y se debe a ciertos factores, por ejemplo, a la falta de vinculación. Los estudiantes, por ejemplo, no vinculan ellos el tema del campo eléctrico con su entorno. Las prácticas experimentales desarrolladas, a pesar de que en el sistema educativo tiene lo que es la reforma educativa de educación media superior, a pesar de que se han adecuado ciertas prácticas, todavía no es favorable para su aprendizaje. Están muy desfasados de lo que se explica en el salón de clases con lo que se llega a hacer en el laboratorio. Aparte, en el laboratorio, pues se tiene que tener con cierto material en el cual no se cuenta con ello. Por ejemplo, en la institución donde se realizó la investigación, se cuenta con un generador de Van der Graaf, pero con el tanto uso o el desgaste de la banda, pues ya no la repara la escuela. En otro, los procedimientos de enseñanza, más allá de que el maestro aún sigue con el plumón y el pizarrón, y al final de la clase solo es de resolver ejercicios, quedando todo este conocimiento de forma muy abstracta. En cuanto a los docentes, no se tiene, por ejemplo, conocimientos para diseñar situaciones didácticas.
Esto se debe que a la mayoría de ellos son ingenieros en todas sus áreas. Ellos desconocen toda esta parte pedagógica en la cual se podría implementar estos cambios para facilitar la enseñanza del conocimiento del campo eléctrico. En otra, se ha visto que, por ejemplo, Brosol le llama fenómenos, obstáculos didácticos. ¿A qué se refiere esto? Que el alumno nada más tiende a ser imitador del maestro. Ahí me daba cuenta, por ejemplo, cuando di mi primer clase, como no tenía nada de pedagogía, nada de estas corrientes filosóficas, lo único que hice fue copiar a mi maestro que me había impartido clases en ingeniería, y de esa forma comencé a dar clases. Lo mismo sucede con los estudiantes, tienden a copiar nada más al maestro. Respecto a esta problemática, por ejemplo, tenemos a Ruiz, Mora y Álvarez, 2011. Ellos señalan que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, el estudiante no debe ser reproductor de la explicación del profesor, sino debe matizar estos conocimientos. O sea, hay que hacer que el estudiante por sí mismo vaya investigando, vaya observando todos los fenómenos que existen dentro de la física. Para ello, es conveniente realizar ciertas prácticas didácticas que motiven al estudiante a poder realizar este tipo de aprendizaje. De la justificación, tenemos a García Carmona y Matthews, que la alfabetización de la física no debe quedar solo en esta parte de lo que es la parte abstracta. Va más allá de este tipo de conocimientos, ¿no? El alumno debe estar más participativo entre su propio aprendizaje. El objetivo de nuestro trabajo fue diseñar una secuencia didáctica acompañada de una serie de actividades en la construcción de experimentos en contextos eléctricos y la experimentación de una Fislet que permita significar el conocimiento del campo eléctrico en estudiantes de educación media superior. Dentro de nuestros objetivos específicos fue hacer un diagnóstico para saber qué es lo que sabían los estudiantes, debido a que en nuestros registros escolares vemos que en el segundo grado de secundaria ellos llevan la materia de física, y ahí retoman el concepto o ven el conocimiento del campo eléctrico, solo que ellos lo ven de la misma forma, de forma abstracta, a través de las expresiones matemáticas. Se realizó, se hizo una revisión bibliográfica de trabajos que abordan sobre las investigaciones que se han realizado sobre el conocimiento que estábamos investigando. También se diseñó una secuencia didáctica con actividades de construcción, con materiales, de forma que el estudiante tuviera alcance para construirlos y no se les fuera tan caros. Aparte, se diseñó también la Fislet. En otra, analizamos los datos proporcionados por los alumnos en la secuencia didáctica para contrastar lo que es el pretest y posttest y emitir una mejora en la enseñanza del campo eléctrico. Dentro de nuestra pregunta de investigación fue cómo nuestro trabajo va a favorecer con la manipulación de una Fislet y de un experimento en contextos eléctricos para que los estudiantes aprendan este conocimiento. Derivado de esta pregunta surgieron otras dos preguntas, que es ¿qué experimentos eléctricos y la Fislet son adecuados para aprender el tema del campo eléctrico en estudiantes de nivel medio superior? En otra, ¿cómo la manipulación de la Fislet permite entender al modelo matemático de la fuerza eléctrica y la del campo eléctrico? Partimos de dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis verdadera. La nula era que con los experimentos en contextos eléctricos y el uso de una Fislet
se pretende que el alumno no pueda aprender el tópico de campo eléctrico de forma lúdica, interactiva y con elementos que están contextualizados el alumno, mientras que nuestra hipótesis verdadera pues, es la contraria de la nula. Para nosotros es importante, por ejemplo, todos estos conocimientos que se ven en el contexto escolar no son nada nuevos. Tenemos registros desde Tales de Mileto, 600 años antes de Cristo, que él fue el primero que se tiene conocimiento de haber registrado este fenómeno cuando talló una piel sobre un objeto que fue el ámbar. Y a partir de eso han habido muchas personas que se han dedicado a investigar este tipo de fenomenología. Pasando por último a lo que es Charles Coulomb y Faraday. Faraday fue el que más se dedicó o el que dijo sobre las líneas de campo eléctrico y se dedicó más al trabajo de este conocimiento. Dentro de nuestro estado de arte, vemos que hay muchos investigadores que han abordado todo este tipo de investigaciones acerca del conocimiento que se tiene. Tenemos a Martín Solves, a Plata, a Vakulovich Slisko, Gisasola, Furió y Gisasola, Dubán Martínez, Furió, Gisasola. Se repiten terminando con Sandoval y Mesa. Cada uno de ellos han aplicado ciertas metodologías para investigar todo este tipo de fenómenos acerca del campo eléctrico. Veo que vimos que todo lo que está dentro de las investigaciones con respecto a la educación, todas parten a través del constructivismo, a través de lo que es Vygotsky y Piaget. Todos ellos van formulando ideas y de ahí parten muchos marcos teóricos. Revisamos muchos marcos teóricos y el que se apegaba más a nuestro trabajo de investigación eran las que se señalan dentro de las TAC, las tecnologías del aprendizaje del conocimiento, que en nuestro marco teórico recae en lo que establece Misra y Kohler 2006, en el conocimiento de este modelo del conocimiento tecnológico pedagógico TIPAC. Por ejemplo, las TIC nada más le permitía a los estudiantes como presentar información, almacenar y hasta ahí nada más. En cambio, las TAC pues permite que tanto el profesor pueda cambiar su práctica pedagógica. Al igual, al estudiante también hace que pueda, a través de manipulaciones, puedan ellos adquirir ese tipo de conocimiento. La unión de todos esos conocimientos me va a generar el conocimiento que estamos siguiendo. Para el marco metodológico, al hacer las revisiones de las diversas investigaciones, todas las investigaciones siguen un cierto tipo de marco teórico, de marco metodológico. Revisé, por ejemplo, lo que es el método científico de Mario Bunge, y a partir de eso lo comparé con lo que es la ingeniería didáctica. La ingeniería didáctica, por ejemplo, lo separa en 4 fases. Al igual, planteé eso de separarla en 4 fases. Y pues mi primer fase sería lo que es la observación. Como ya comenté anteriormente, a partir de eso, establecer mi problemática, ¿no? Luego generar mi pregunta de investigación, una hipótesis, qué antecedentes existen acerca de investigaciones de este tipo de problemas, los aspectos epistémicos que a pesar de ser un conocimiento de eruditos, toda esta información se pasa al contexto escolar. La concepción de la problemática en los profesores y alumnos, o sea, qué tipo de libros utilizan los maestros,
qué hacen los alumnos y el uso de materiales para la enseñanza del objeto de la física. En la siguiente fase fue el diseño de la actividad, la tecnología pertinente a la cual íbamos a utilizar, las actividades prácticas, mi análisis a priori, el tamaño de la población a estudiar, la puesta en escena y la recolección de datos. Pasamos a lo que es a la recolección de datos. En esta parte se nos fue interesante, por ejemplo, cuando una actividad genera cierto significado en el estudiante, pues le genera una motivación. En este caso, más adelante voy a mostrarles unos prototipos que armaron, pero esta parte de la emoción en muchas investigaciones es poco tomado, no es muy tomado en cuenta. A pesar de que la física es una ciencia, a veces se dice que es una ciencia muy rigurosa, pero también debe ser tomado en cuenta este aspecto de la emoción. Al contrastar mis resultados con a priori y a posteriori, si vi que no funcionó, entonces me regreso otra vez al diseño para finalmente tener mi resultado y establecer la hipótesis la cual se va a establecer. Dentro de las puestas en escena o las aplicaciones de la actividad, primero comencé con el diagnóstico de lo que sabían. Se supone que ellos ya tenían un conocimiento desde la secundaria sobre el conocimiento del campo eléctrico. En la foto de la izquierda se ve que ellos utilizan ese método de plug and chug, de ver qué datos tienen en el problema y sustituirlo en las fórmulas matemáticas. Pero curioso de que entre ellos mismos, a pesar de que no entienden, se ven que se están copiando, ¿no? Al fondo se ven dos alumnos que se intercambian información. Los alumnos con los cuales se realizó la investigación son alumnos que tienen una edad entre los 16 a 17 años, son de quinto semestre de bachillerato, con una población de 90 alumnos que se aplicó a la prueba, tomando como grupo experimental al grupo de 31 alumnos y dos grupos de control de 30 alumnos. ¿Qué es lo que hicieron los estudiantes? En la primera actividad se colocaron dos cargas de 20 por 10 a la menos 8 y de menos 5 por 10 a la menos 8, en el cual tenían que encontrar el campo eléctrico en el punto P. En este caso, los alumnos no tuvieron problemas para poder llegar a los resultados. El problema fue cuando les pedí de que sustituyeran en el punto P a una carga y encontraran la fuerza eléctrica. En este caso, a ellos se les complicó determinar la fuerza eléctrica debido a que muchos de ellos no sabían las direcciones del campo eléctrico, no sabían qué direcciones tomar. En otras de las preguntas era ¿en dónde el campo eléctrico o el punto P donde me debería dar como resultado un campo eléctrico cero? Y ellos me dicen que a 0 centímetros de la carga, que no es cierto. En otra les mostré una figura, una pirámide en la cual iban a encontrar lo que es el flujo eléctrico y hacen cosas medias extrañas, multiplican hasta unas fórmulas de pi cuando era una base cuadrada nada más lo que tenían que hacer, ¿no? Dentro del diseño de la actividad didáctica se hizo varios experimentos, por ejemplo, lo de la lata rodante que se puede encontrar como información en YouTube. Tenemos al muy típico, lo del electroscopio, lo que es la burbuja, y al final ellos hicieron el generador Van der Graaf. Lo que tiene que el generador Van der Graaf, no todos los alumnos pudieron construirlo. En este caso, fueron pocos los que pudieron haber construido este generador. Con los que se pudieron armar, entonces ya se pudo hacer
ciertas observaciones. En esta parte me acuerdo de lo que mencionó el doctor Mario en una de las sesiones de los talleres de Puebla, de la UAP, que en la química apesta, en la biología se mueve y en la física no funciona. A los alumnos que no les funcionaba, les crea una especie de frustración, enojo, les da ira, hay reclamos de que el experimento, las indicaciones no sirven, ¿no? Por eso vi que las emociones era parte importante también tomarlas en cuenta. En la parte del experimento, por ejemplo, actualmente como está esto de la epidemia, les pido a ellos que hagan sus experimentos desde casa y me graben lo que están haciendo. Entonces, a pesar de que estoy manejando las TAC, también estoy abarcando un poquito lo que es las TEP, las tecnologías de empoderamiento pedagógico, sino que en este caso, al hacer el experimento, ya no solo es el estudiante que está aprendiendo, sino que hay más personas alrededor de él que se están interesando y motivando por aprender. Este es un video de una de mis estudiantes que está haciendo el experimento del electroscopio. Le adelanto. Y como he mencionado, ellos lo están haciendo con materiales que tengan al alcance de ellos. Dentro de la aplicación de la FISLET, la divido en 4 actividades. Una es conociendo a las cargas eléctricas. En la primera actividad se les pide que borren todas las cargas. Y lo mismo que hacen de forma física, ellos lo hacen de forma virtual. Al pasar el globo sobre el suéter y sin que se den cuenta ellos, como les pedí que borren todas las cargas, que ellos digan por qué sucede eso, ¿no? Y para vayan contrastando lo que hicieron de forma experimental con la parte virtual. Luego la actividad 2 consiste en la naturaleza de las cargas. En la actividad 3 son las líneas de campo eléctrico, donde ellos tienen que hacer dibujos de las líneas. La 3 se relaciona con la burbuja que se mueve con un acetato, donde les pido de que vean ellos si logran alcanzar a ver esas líneas. En la actividad 4, ellos ya comienzan a establecer lo que son las operaciones, toda esta parte abstracta que se ve en la escuela, comienzan ellos a manipular lo que es las operaciones matemáticas. El programa que se utiliza es de PET. ¿Por qué PET? PET actualmente es un software que está al alcance de los alumnos. No hay problema en poderlas usar. Incluso los profesores de todos de cualquier parte del país pueden utilizar este programa. Hay otros tipos de programas, pero son más complicados de manipular. Por ejemplo, está el de Algodoo, está hay un programa, es español, es más como más rústico la presentación, no es es menos llamativa las presentaciones. Pez de Colorado pues tiene mayor, para empezar tiene mayor atractivo, ¿no? Y las actividades que se hicieron de los contextos eléctricos, tratamos de que fueran adecuados a las actividades que traía PET. Dentro de la recolección de datos, en la primera etapa como mi pretest, si podemos ver en el cuadro donde ellos hacen en la parte de la actividad 4, la fuerza eléctrica, por ejemplo, ellos no pueden, se supone que en la columna 3 con la 4 deben ser iguales, pero no logran hacer eso, sino que en la de post-test ya logran hacer esa parte de comparación. Ya obtienen los valores. Les pido que expliquen qué es un campo eléctrico. Un campo eléctrico me dicen que es una
una fuerza creada por la atracción y repulsión de cargas eléctricas. Tantito porque no veo la... Me explican que es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas. Algo que noté es que el flujo decrece con la distancia a la fuente que provoca el campo eléctrico. En otras de las explicaciones me dicen que es una perturbación o alteración, por decirlo de una forma, que genera una carga en el espacio que le rodea, o bien también es un campo de fuerza que hay a causa de la atracción o repulsión de cargas. En otro de los argumentos me dicen que es la interacción que tienen los cuerpos eléctricos y de acuerdo a su carga eléctrica provoca una reacción de atracción y repulsión entre los cuerpos. En otras de los argumentos que me indican es de que el campo eléctrico yo lo explicaría como una fuerza que sería provocada por una carga eléctrica y que sería afectada por otras cargas, haciendo que estas interactuaran entre sí, provocando la repulsión o la atracción entre dichas cargas, como hemos visto. La fuerza eléctrica depende de la distancia en otros argumentos, ya que con esta se determina la fuerza con la que cuenta una carga eléctrica. En esta parte me pareció importante debido a que Fizelet ya les puede indicar las direcciones del campo eléctrico. La dirección del campo eléctrico, me dicen, fue respecto a la carga negativa. La fuerza eléctrica, si era una fuerza de atracción, la dirección del campo eléctrico era contraria a la de la fuerza eléctrica, como se ve en las imágenes de arriba. Bueno, tenía la alumna me puso una captura de pantalla de su práctica de PET. En cambio, si la fuerza era de repulsión, la dirección del campo eléctrico era la misma a la de la fuerza eléctrica. Dentro de los resultados, aquí están las respuestas, cómo responden los tres grupos. ¿Por qué separé a los tres grupos como dos de control y uno experimental? Debido a que el método de Hack a la población total lo toma como, la divide en 50 y 50, o toma dos grupos nada más. Nos pareció interesante que tomar grupos individuales me podría tener una muestra más, más fina de lo que está ocurriendo con el aprendizaje de los estudiantes. Y estas son las gráficas de comparándolas. Como mencioné, la validación de nuestra hipótesis la llevamos a cabo a través de la ganancia de Hack, siguiendo las condiciones que establece Hack. Al final encontramos que nuestros grupos de control y el experimental estaban arriba del punto 3 que nos menciona. Quiere decir que tenemos para el grupo de control, los dos grupos de controles como están arriba de punto 3, consideramos una ganancia media, mientras que el grupo experimental alcanzó una ganancia bastante alta. Para decidir nuestra hipótesis, a revisar la bibliografía de los libros de estadística de Walpole, que es estadística para ingeniería, se encontró de que cómo revisar o analizar este tipo de hipótesis era comparando la TED-Student. Cabe mencionar que los datos que se obtuvieron dentro de la investigación se basaron en este programa de estadística de IBM, el cual ya nos arroja toda esta información. En el grupo de experimental, como es 31 alumnos, se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, mientras que los grupos pequeños era de Will Shapiro. Partimos de un error del 5% y partimos del criterio de que si la probabilidad es mayor o igual al error, aceptábamos la hipótesis nula, mientras que si nuestra probabilidad era menor que el error, aceptamos la hipótesis verdadera.
Y al final, los resultados que nos arroja este programa de estadística de IBM, nos arrojó que en el pretest teníamos una probabilidad equivalente de 0.092, que era mayor a nuestro error. Al hacerle modificaciones a la actividad, encontramos después que nuestro post-test nos arrojó un valor de 0.00 menor al error establecido. Por lo tanto, aceptábamos como hipótesis, como nuestra probabilidad es menor al error, aceptamos la hipótesis 1. Revisando también las TD Student, encontramos que nuestras probabilidades eran, si nuestra probabilidad, el valor es mayor al error, rechazamos a la hipótesis nula. Mientras si la probabilidad es menor al error, menor o igual, entonces nuestra hipótesis nula se elimina y aceptamos la hipótesis verdadera. En este caso, en la última columna, donde se ve que es bilateral, 0.0000, como nuestra probabilidad es menor al error, entonces ya tomamos la hipótesis 1. Lo mismo sucedió con los grupos de pretest y posttest. Nos dio 0, entonces nuestra hipótesis que tomábamos fue la hipótesis 1, indicándonos que los experimentos en contextos eléctricos y el uso de unas Fislet, el alumno puede aprender el tópico del campo eléctrico de forma lúdica, interactiva y con elementos que está contextualizado el alumno. Dentro de la parte emocional, se creyó pertinente aplicar un cuestionario Likert, donde ellos nos decían sobre la actividad. Un 14% estaba de acuerdo, 37% de acuerdo, 23% casi de acuerdo, 9% no de acuerdo y 7% totalmente en desacuerdo. Bueno, los 14, los 37 y los 23, pues se supone que nuestra actividad trata de hacer en ellos mejorar ese aprendizaje. Entonces nos vamos con el 9% y el 7% de alumnos. Ellos nos argumentaban en entrevistas que se les hizo, entrevistas clínicas, nos argumentan de que unos no les gusta la tecnología, otros se les hace complicado estar manipulando la Fislet. En cambio, ellos preferían más estar jugando de forma experimental que estar jugando en la pantalla. Si recuerdan, mencioné de que nuestro marco teórico era TIPAC, pero dentro de estos marcos teóricos, por ejemplo, dentro de la investigación que se hizo, de todos los marcos teóricos que hay, que el ciclo POTS, TIPAC, CDC, aprendizaje significativo, aprendizaje cooperativo. En este caso se da este tipo de aprendizajes también. O sea, pero como el trabajo es sobre una Fislet, entonces la que más recaía era la de TIPAC. Pero dentro de la práctica o la puesta en escena de la investigación, se ve que también surge ahí partes de estos marcos teóricos. Como se menciona la emoción, no, para nuestra investigación creemos que no se debe olvidar esta parte cognitiva del estudiante con la parte emocional. Creemos que las dos van ligadas para que el alumno pueda aprender. Una van, no debemos dejar por separado, ¿no? Siempre debe tomarse en cuenta esta parte de la parte racional y el comportamiento emocional. ¿Qué argumentos tuvimos sobre la Fislet? Como les mencionaba, algunos me dicen que es muy exacto, ya que en experimentos normales no podemos mirar el comportamiento de las cargas y en esa aplicación sí la podemos ver, lo que me ayuda a comprender mejor, además de que ahí los experimentos, por decirlo de una forma, no pueden fallar y también en la aplicación me proporciona más datos, medidas que son de gran apoyo. En otro de los argumentos me dicen que al manipular una Fislet es muy útil y práctico,
ya que tiene variedades de opciones y de esa misma manera poder experimentar a voluntad propia sin preocuparte con los daños algunos. Es lo que mencionaba en los factores que se ven. Por ejemplo, en los laboratorios, a pesar de que ya se solicitó la banda de Van der Graaf, aún no llega. Ya tiene como 2 años que estamos solicitando y no nos llegó. El experimento no logrará salir en la misma Fizzlet, pues eso del experimento no logra salir en la misma Fizzlet. Puedes volver a realizar tu experimento sin costos, sin daños, sin estrés, más que nada. Es lo que me dicen los estudiantes. En otra, gracias a esas páginas y los tipos de experimentos que tienen, podemos realizar experimentos que a simple vista no se pueden observar. Es muy útil para el aprendizaje y conocimiento de nuestro entorno general. Esta es más nueva que las respuestas que acabo de obtener de los estudiantes. Me dice que realmente considero que es muchísimo mejor manipular esta aplicación porque veo qué es lo que pasa y observo direcciones que en un ejercicio en la libreta no observaría. Si no observara lo que está pasando con las cargas y me ayudara a tener los resultados establecidos, se me complicaría mucho poder identificar dónde se encuentra cada carga, direcciones vectoriales, que gracias a la aplicación sí puedo observar. Es de mucha ayuda esta aplicación, ya que te ayuda a entender de una forma más práctica y puedes ir poniendo los valores que desees. Como conclusión, vemos que el conocimiento del campo eléctrico no puede reducirse a su simple definición, sino que debemos tratar de cambiar esa pedagogía que existe hoy día en el contexto escolar. Toda esta parte de los cambios que se han dado en la reforma educativa en la RIEMS, a pesar de que hay cambios, aún no están apegados a esos cambios. Por ejemplo, si se revisa el libro de Tippens, el libro de Hewitt, el libro de Serway, aún mantienen la misma estructura de enseñar de forma normal, digamos, ¿no? No hay este cambio todavía. Se sigue manteniendo la forma de explicar hasta en los mismos libros. Toda esa hermenéutica no cambia. Lo único que han hecho es cambiarle el color de las páginas y de los libros, ¿no? No hay un cambio, hacerlos más pequeños, más grandes o menos robustos. En cuanto a los alumnos, construyen sus propios prototipos eléctricos. Caso de que si yo les doy el Van der Graaf, pues ya está construido. En cambio, al construir ellos los prototipos, se comienza a exigirle a ellos, por ejemplo, todo lo que ya aprendieron en el salón de clases, comienzan ellos a comenzar a experimentar. Cuando el alumno no logra eso y se frustra, se debe a que realmente no adquirió ese conocimiento, sino que nada más puso atención, escuchó y ya. La ventaja de que tenemos con esta Fizzlet, a pesar de que en línea existen muchos programas, como mencioné, que es un software gratuito, muy accesible tanto a profesores como maestros. Es también amigable. En otras de los casos, por ejemplo, esta Fizzlet, como es es económica, no tiene costo libre. No, la institución donde se hizo la investigación, la Secretaría de Educación la tiene como una escuela urbana, a pesar de que es la primera escuela que fundó como preparatoria, todavía es una escuela urbana marginada. En este caso, por ejemplo, Fizzlet puede estar al alcance de todas las personas, no solo de los estudiantes de acá, sino que de muchas escuelas de bachillerato, secundaria, universidades. Y como lo establece Ruiz, Mora y Álvarez, que la actividad que se realizó permite la enseñanza del aprendizaje de la física. El alumno no es un simple reproductor de lo que dice el profesor,
rompemos con lo que establece Rousseau. Ya no es imitador, ya no me están imitando, sino que ahora integra lo cognitivo con lo axiológico. Ellos comienzan a manipular todo este tipo de experimentos y le es más significativo para el estudiante. En otro contexto, la construcción del conocimiento científico tiene requisitos metodológicos y epistemológicos. Cuando se aborda este conocimiento de que fue de personas que son, digamos, vivieron años atrás, todos estos conocimientos son llevados al contexto escolar, pero todo este procedimiento, toda esta transformación que hay desde el conocimiento de eruditos al conocimiento al contexto escolar, no ha tenido ese cambio, sino que debemos hacer esa transformación que hay de estos conocimientos, ¿no? Debemos adecuarlos a los contextos escolares. Y también decimos que con el apoyo de la FISLET, el alumno puede observar las líneas de campo eléctrico, que a simple vista no se ven, sino que nada más fue dibujos que Faraday estableció en su tiempo. En cuanto al programa, vemos que Becerra, Mora, Ordóñez y Sánchez, ellos hablan acerca de la inclusión de las TAC en los procesos de enseñanza-aprendizaje que van de la mano, ¿no? Con comentarios de la UNESCO. Mencionan que incluir tecnologías del aprendizaje del conocimiento en procesos de enseñanza va transformando estas prácticas escolares. Tanto el profesor puede modificar estas prácticas escolares y el alumno también se le facilita a estar en un salón solo viendo el pizarrón. Concluyo al final, como dice Franklin, si me dices, lo olvido. Si me enseña, lo recuerdo. Y si me permites hacerlo, pues aprendo. Y mis bibliografías que se consultaron. Ok, muchas gracias, Edgar. Más o menos te apegaste al tiempo. Entonces vamos a comenzar con una serie de preguntas. Para eso le vamos a dar la palabra en primer lugar al doctor Rubén Sánchez. Por favor, doctor. Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno. Mira, yo estuve revisando tu escrito de tesis. Ajá. Yo me imagino que ha de haber sido por las prisas al escribirla. Ajá. Que, bueno, de repente se cometen algunos errorcitos, de impresión. Quería comentártelo porque en la página 95 pones campo eléctrico igual a K, bueno, obviamente la constante de electrostática, por Q mayúscula sobre R cuadrada. Luego le pones igual a F sobre Q minúscula. O bueno, más bien no es así, más bien lo pones de manera que se confunde lo que es el campo eléctrico. O sea, aquí, a ver, déjame ver si tengo el original. Creo que le pusiste la Q minúscula. Entonces, pues, si tú divides entre la Q minúscula, te debería de quedar la Q mayúscula, ¿no? Ajá, sí. Y creo que le pusiste la Q minúscula, déjame checarlo, porque creo que aquí la anotación lo hice con Q mayúscula y está bien. Bueno, a mí se me hace importante porque aquí es importante identificar qué es el campo eléctrico y también distinguirlo de lo que es una fuerza, ¿no? Entonces, sí, le pusiste Q minúscula. Y pues si divides entre la Q minúscula, se cancela y debe de quedar la Q mayúscula. O sea, porque aquí lo que refleja es que se debe de reforzar lo que es el concepto físico, ¿no? Que si tú tienes una fuente de campo eléctrico y es Q mayúscula, entonces el campo eléctrico en la expresión tiene que aparecer precisamente esa Q mayúscula. Y la carga de prueba, en este caso la Q minúscula, supongo que es la carga de prueba, la que siente el campo, es por la que se divide la fuerza.
Entonces ahí hay que tener cuidado con los conceptos de fuerza y campo eléctrico. Entonces estás dividiendo la fuerza entre la Q minúscula, que sería la carga de prueba. Entonces te tiene que quedar la carga fuente, que es la Q mayúscula. Entonces, pues sí, te sugeriría que tengas cuidado Una fórmula. con las fórmulas, ¿no? Y a veces pones Q mayúscula y a veces, a veces pones K mayúscula y a veces pones K minúscula. Y a veces pones Q1 y Q2 y a veces pones Q mayúscula y Q minúscula. Entonces, para ser consistentes, deberías de tener pues de escribir siempre igual, ¿no? Esa sería la sugerencia para evitar que los alumnos confundan estos conceptos, porque tú mencionaste en tu exposición que explican el campo eléctrico como si fuese una fuerza, lo Sí. cual conceptualmente, pues, digamos, ahí tienen problemas. Tienen que distinguir lo que es la fuerza de lo que es un campo eléctrico. Y aquí vendría otra pregunta de si tus alumnos llevan algún curso de matemáticas de vectores o, bueno, no sé, No, son de los bachillerato. elementos de vectores o Ajá. porque tanto la fuerza como el campo eléctrico son vectores, entonces ahí hay que tener cuidado. Y si divides entre un escalar, pues sí, tener cuidado, ¿no? También. Que ellos identifiquen que es un vector que tiene no nomás magnitud, sino dirección y sentido, ¿no? Y bueno, no sé, aquí no se ve muy claro si identifican las líneas de campo, del campo eléctrico, y identifican también distinguen qué son los vectores. Supongo que por tu respuesta no están, pues identificándolo bien, ¿no? A menos que yo esté mal, ¿no? Entonces sí sería, bueno, recomendable que hicieras esos cambios. Y otra cosa que noté es que, por ejemplo, pones tag y, bueno, según yo lo vi en internet, a veces es tecnología de aprendizaje y el conocimiento, pero lo tienes de otra forma. Dice tecnologías de aprendizaje de contenido, no sé si esa aceptación sea una de las correctas, porque yo lo encontré diferente, entonces también sería bueno, revisar ahí, ¿no? Esto es lo que sugeriría yo. Y bueno, más que nada sería preguntarte si ellos realmente distinguieron lo que es la fuerza eléctrica de lo que es el campo eléctrico. O si lo están revolviendo. En las definiciones Uh-huh. que ellos hacen, muchos de ellos, por ejemplo, una parte me dicen que el campo eléctrico es una fuerza eléctrica, es una fuerza que hay Uh-huh. el campo es una fuerza que hay cuando acercan el acetato y la lata, que entre más tenga más fricción o generen más cargas, ellos dicen que pueden atraer o no pueden atraer más fácil a la lata. Uh-huh. En Bueno. otro me dice que es una modificación del espacio, que al frotar los objetos, los tubos de PVC o el acetato o el globo, Uh-huh. ellos modifican la parte o la superficie que hay con respecto a ese cuerpo, que hace que puedan atraer los objetos. Bueno, sí, es que ahí el problema es que te expliquen el campo con otra cosa que es la fuerza, ¿no? Ajá. Es como si confundieran en la segunda ley de Newton la fuerza con la aceleración, porque está ahí de por medio la masa. Igual en el campo eléctrico está de por medio la carga eléctrica. Bueno, esto lo sabemos bien los físicos, ¿no? Como César, Ricardo. Entonces sí habría que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Ajá. Y pues me da la impresión de que no
de que se están confundiendo, a lo mejor sea el nivel, no sé, un poquito tus estudiantes. Esa es la impresión que me está dando, por las explicaciones que ellos te están dando. Entonces ahí tú como profesor, sí les tienes que decir, recalcar cuál es la diferencia entre campo eléctrico y fuerza eléctrica, ¿sí? Decirles que hay una escalar ahí que es la carga eléctrica de prueba, de por medio, donde está la ecuación de campo eléctrico igual a la fuerza eléctrica entre la Q que escribes en la página 95, pero escribirla bien, ¿no? O sea, con el escalar adecuado, ¿no? La carga de prueba, no la carga fuente. Y decirles que este es pues la diferencia, ¿no? Básicamente es como la segunda ley de Newton, es como si me confundiera la F con la A, porque hay una M, ¿no? Acá hay una 1 sobre Q entre la fuerza y el campo eléctrico. Entonces, sí, decirles que es aproximado su descripción, pero digamos que estrictamente no es igual, ¿no? Sí, sí. Bueno, esas serían mis recomendaciones. En cuanto a la metodología y todo lo que es la enseñanza, la encuentro adecuada. Entonces, pues, yo pienso que vas por buen camino. En cuanto a lo de Hake, pues sí, ya lo estás mejorando. Ya no nomás es todo el grupo contra todo el grupo. Entonces ahí sí lo veo que vas bien. Y pues básicamente creo... Ah, y hay un pequeño detalle. ¿Por qué te salió una probabilidad de 0 exactamente en tu... Bueno, eso me lo arrojó Lo el comentabas, programa de... me quedé un poco confundido, como que si está muy exagerado, ¿no? Porque si sacarás una probabilidad en tu... Bueno, cuando haces lo de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? La H1, Sí. que es la H1, que aceptas Sí. la H1, está bien, ¿no? Tiene que ser menor a 0.05, que sería el 5%, ¿sí? Pero ¿por qué no obtuviste ahí 0.01 o 0.02? O sea, ¿por qué 0.000? Ahí fue también lo que me preocupó un poco, porque tan exacto, ¿no? Si lo que estamos haciendo es estadístico y no existen las cosas exactas aquí, cuando haces estadística, pues nunca habíamos visto un resultado de probabilidad de 0.00 exactamente, ¿no? Para rechazar la hipótesis nula. Entonces ahí sí, pues no sé, a lo mejor tendrías que repetir o no sé. O sea, a mí me preocupa, pues, nada más te Ajá. lo comento. Ese sería el otro detalle que encontré. Y bueno, eso sería todo de mis comentarios y sugerencias para que mejores tu escritura, revisar lo de las tag, revisar la ecuación bien, los conceptos y también ver ese punto por qué está dando 0, ¿no? Sí, sí. Como que sí, o sea, no es tan creíble, pues. Ya. Tomé Es el el problema. software de estadística de IBM. Mm. Podría ser la cantidad de ceros o las cifras significativas que me está arrojando, ¿no? No sé si lo estás tomando bien o sea un error ahí de interpretación del programa o porque pues 0.0, o sea, pues es algo perfecto, ¿no? Y sería como una utopía, ¿no? Rechazo la hipótesis nula en forma perfecta. Sí, Bueno, sí. esos fueron los detalles que encontré, entonces sí sugeriría yo ahí, pues que lo revisaras, ¿no? Ajá. Y bueno, eso sería todo, fueron todas los detallitos que le encontré, ¿no? Y que a veces utilizas K mayúscula, K minúscula. Pero bueno, creo que eso lo puedes resolver fácilmente, ¿no? Sí, desde. Ok. Bueno, pues por mi parte sería todo, para que mejore la tesis más que nada, ¿no? Ajá, No sí, sí, otra cosa. gracias. Ok, gracias, doctor Rubén. No sé si está ahí el doctor Jesús, por favor, si es tan amable. Sí, aquí estoy, doctor Ricardo, claro que sí. Yo estuve revisando el trabajo de investigación y como parte de la tecnología educativa,
nosotros actualmente los que trabajamos con ella nos estamos enfrentando a algunas situaciones donde la tecnología educativa no está llegando a satisfacer al 100% de los estudiantes. Y a mí me gustaría solamente preguntarte, tienes una gráfica en la tesis donde tú muestras que le llamas efectividad de la actividad, y quería preguntarte porque a mí lo que me llama la atención es que hubo un gran porcentaje, casi 39 estudiantes que caen entre casi de acuerdo y otros totalmente en desacuerdo o no en de acuerdo. ¿En qué fue lo que sucedió con ellos? Porque finalmente estamos desarrollando o estamos utilizando la tecnología educativa, pero yo creo que también es interesante saber qué está pasando con aquellos estudiantes, el por qué no están de acuerdo, están totalmente en desacuerdo en el uso de estas tecnologías, ¿no? Y me gustaría que tú pudieras ahondar un poco qué fue lo que ellos externaron, ¿no? Porque finalmente una tesis es interesante cuando descubre que la mayoría de los estudiantes pues les está resultando hasta divertido, pero hay otros estudiantes que esto Sí. no les está resultando útil, ¿no? ¿Qué fue lo que ellos te externaban? Sí. Sí, dentro de las revisiones que se hacen con ellos a través de entrevistas clínicas, nos fuimos a explorar qué es lo que dicen ellos. Ellos nos argumentan, por ejemplo, que no les gustaba la tecnología, les gustaba más las prácticas estas de estar manipulando materiales y hacer estos experimentos eléctricos. En otras, por ejemplo, el tener que usar tecnología a veces no está al alcance de ellos. En este caso, la actividad la hice con 3 generaciones en el laboratorio de cómputo de la escuela. Ahí, por ejemplo, hay alumnos que, por ejemplo, dicen que los nacidos del año 2000 a estas fechas nacen como niños que son, se consideran niños digitales, pero no es cierto. Hay muchos alumnos que se les complica manipular este tipo de aplicaciones, por eso no les gusta. Ok. Y otros lo rechazan. Mejor les prefieren irse a los experimentos en estos contextos eléctricos. Ok, y entonces en esos escenarios, tú como experto, ¿qué sugerirías entonces? Porque si no, finalmente estamos como que segregando un porcentaje de casi el 30% de nuestros alumnos, que por más que nosotros nos empeñemos en que utilicen la tecnología o descubran algunas de las aportaciones que les da dicha tecnología, no está logrando incidir sobre ellos. En esos escenarios, ¿tú qué sugerirías? Sugiero de que tanto la parte experimental como la parte tecnológica deben ir juntas. Si el estudiante no le gusta la parte tecnológica, pues aprovechar la parte experimental para que ellos puedan mejorar su aprendizaje, buscar más actividades donde les permita significar este conocimiento del campo eléctrico. Ok, y ahora que tú terminas esta tesis, eh, ¿cómo te visualizas ya en el futuro con toda la información que obtuviste, todos los resultados, los datos que lograste recolectar? ¿Cómo te ves en el corto plazo, ya tú como un futuro doctor? Por ejemplo, le comentaba ayer mi director de tesis, que cuando comienzo el programa de física, me encontré con un problema, por ejemplo, que realmente sabía, bueno, me dieron un título de ingeniero, soy ingeniero en electrónica,
pero más allá de ser ingeniero en electrónica, desconocía realmente todos estos fenómenos a fondo. O sea, como que más es más memorístico lo que sabía, la parte más algo, toda esta parte abstracta que me dicen de algún tópico de física y luego relaciono el fenómeno con una fórmula matemática. Como comienzo la parte esta, entonces me preguntaba qué tipo o sea, soy ingeniero, pero no sé nada de física. Entonces, al irme indagando y explorando con los estudiantes, pues también fui aprendiendo bastante, tanto de lo que hacen ellos, como lo que estaba tratando aquí de implementar en el contexto escolar. Por ejemplo, lo que mencionaba de las tecnologías, esta práctica, a pesar de que solo eran para los grupos que estaba experimentando, habían otros grupos como los de químico-biólogos que se interesan también en estas actividades. Estas actividades ellos no lo hacían con sus profesores de física, siguen todavía en el mismo, digamos, en el mismo cascarón esto de estar en la parte abstracta, ¿no? No hay ese cambio de estar jugando, estar experimentando. Por ejemplo, los eruditos, ¿cómo lograron encontrar estos conocimientos? Pues experimentando, ¿no? Similar, estamos recreando todos estos conocimientos dentro del contexto escolar. O sea, están modificando todos estos ambientes que en lugar de que el estudiante se pueda desarrollar esos conocimientos, se les va limitando estas prácticas de escuela tradicional. En cambio, con estas actividades, pues tratamos de ir cambiando y ir mejorando la enseñanza de la física. Ok, bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por tus aportaciones. Doctor Ricardo, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús. Por favor, el doctor Mario. Gracias, doctor. Ok, Edgar, pues no perdamos de vista que estamos en un examen predoctoral. Y bueno, yo siempre he comentado que aquí es donde deshacemos la tesis en realidad. Sí. Yo creo que has hecho bastante trabajo, pero bueno, voy a coincidir en una primera instancia con el doctor Rubén. Hay que hacerle una revisión fuerte a tu documento. Ya te haré llegar mis observaciones particulares a tu documento con miras a correcciones que creo que sí son muy necesarias, en particular comenzando con las que dice el doctor Rubén de formato y de errores de dedo y ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿podrías poner tu lámina de los objetivos, por favor? Gracias. Ok, fíjate que aquí hay algunas cuestiones que creo que las tienes que reflexionar. Para empezar, tu segundo objetivo no es un objetivo de investigación, creo que no debería de estar ahí. O sea, hacer revisión bibliográfica es una actividad de investigación, no es un objetivo de tu tesis, ¿me explico? Entonces, yo sería de la idea de que no se coloque como un objetivo específico, es algo que se tiene que hacer, ¿cómo se llama? De manera natural, ¿no? En el tercer objetivo, tú hablas de diseñar o rediseñar una secuencia didáctica con actividades de construcción, etc. Me parece bien, me parece que es correcto. Pero si te fijas, y creo que le voy a robar una pregunta al doctor Ricardo, porque es de las de su banco de preguntas siempre, en ningún momento en esta presentación nos mostraste cuáles son los pasos de tu secuencia didáctica como para decir, en efecto, tal paso se dio aquí o dónde se introdujo la Fislet, etcétera, ¿no? Y para poder hacer una comparación con lo que hay en la literatura, porque incluso tú más adelante haces algunos comentarios con respecto a que no se tomó tal cuestión o sí se tomó tal cuestión de la literatura, pero en esta presentación, y es importante porque se está incluso videograbando y lo van a ver tus demás compañeros del posgrado, no se ve, no vemos aquí la secuencia didáctica como tal, ¿no? Para decirte, mira, en el paso 1, en el paso 2, me parece que por ahí habría que hacer ajustes. Entonces es una recomendación. En algún momento
también comentas que vas a hacer una programación de la FISLET. No está aquí en estos objetivos, pero en algún momento dado lo mencionaste. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues en realidad no estás haciendo ninguna programación de FISLET. Como bien lo dices, tú retomas las simulaciones FET y las utilizas. No digo que esté mal, pero algo que tienes que tener en cuenta, dado que estás todavía en un proceso formativo, como tú lo comentaste hace un momento, el uso de términos, sobre todo cuando queremos publicar en revistas de índole educativa, sí son crueles y son de hasta la letra y la palabra, si no es la adecuada, no hay que colocarla. En este caso, me parece que no estás haciendo ninguna programación de FISLET. Entonces hay que tener cuidado con el término, ¿no? Tú estás haciendo el uso de una FISLET, lo cual me llevaría a que sí comentas el por qué hiciste la elección, pero en el documento tal vez habría que ser muy explícito en ello, de por qué estás tomando FET y por qué no estás tomando algunas de las otras que aquí incluso tú comentas en tu presentación, ¿de acuerdo? Si quieres pasar ahora a donde tienes tus preguntas de investigación, por favor. Ok. Aquí creo que, mira, la pregunta de investigación como tal me parece correcta, me parece pertinente. La segunda y tercera, que son preguntas de apoyo, preguntas de investigación derivadas, creo que no se acaba de contestar con lo que tienes ahorita, o sea, lo que has mostrado, que creo que se puede responder sí, e incluso ya con la información que tienes. Por ejemplo, la primera, si es que experimentos eléctricos y FISLET son adecuados para aprender el tema de campo, pues fíjate que al menos la parte de FISLET no la investigas. Tú dices, pues yo utilizo FET y se acabó. Es decir, no estás haciendo un estudio de, utilicé diferentes FISLET y a partir de ahí, ahora sí puedo decir, esta es la realidad, la que es adecuada de acuerdo a mi investigación. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y fíjate que la segunda es cómo la manipulación de la FISLET permite entender el modelo. Ahí lo abordas lateralmente. Creo que todavía tienes información como para responder de manera más precisa esta pregunta. Me voy a otro tema que es súper importante y creo que aquí sí estás teniendo un problema. Coincido contigo en que es importante el estudio de las emociones para toda esta parte de cómo ayuda y cómo no ayuda la secuencia didáctica o la FISLET. Pero creo que tu investigación no está haciendo una respuesta acerca de emociones. El trabajo con emociones es bien complejo, ¿eh? O sea, algo que hemos ido trabajando poco a poco aquí en el posgrado y que también primero como tú nos metimos, pues son emociones y preguntamos y ya, no, el estudio de las emociones es mucho más complejo y creo que a pesar de la buena intención de tu trabajo, no responde a esta parte de las emociones y creo, y ya lo discutirás tú con el doctor César, creo que debería de ser un problema que no te debes de meter en este momento en tu tesis, porque no tienes las herramientas ni los instrumentos para responderlo. Tú lo que haces al final y a lo que le llamas emociones y que incluso ahorita lo comentaste ya con el doctor Jesús, es una encuesta de salida para valorar tu secuencia didáctica y el uso de tecnología. No está mal, me parece bien. Pero eso ligarlo a que estás estudiando las emociones, aguas, creo que eso no va. Las emociones se estudian, se investigan con instrumentos de indagación específicos, así como tú manipulaste aplicaste pretest, posttest, también hay test orientados específicamente a las emociones e incluso lo que se está haciendo últimamente es incluso ligarlo a la respuesta de parámetros fisiológicos específicos. Pongamos un ejemplo muy simple. Una emoción es si te causa angustia o estrés el resolver el test o el usar la tecnología. Pues incluso hay quienes utilizan ya el aplicar electrodos para ver el cambio en la conductividad de la piel del estudiante
o el nivel de sudoración, o el nivel de respiración, para ver cómo en realidad sí se está manejando la parte emocional desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo. Entonces, no te estoy diciendo que lo hagas, al contrario, lo que estoy diciendo es que tu trabajo creo que no responde en este momento a la parte de emociones y creo que no debería de ser un objetivo. Creo que tu objetivo es ver cómo están utilizando la tecnología dentro de una secuencia didáctica a los estudiantes. Que es importante la parte emotiva, sí, pero creo que sería, ya pensando en la parte final de tu tesis, como un trabajo a futuro y creo que quedaría muy bien, pero no está en este momento. Por otro lado, y coincido con el doctor Rubén, cuando tú hablas del TPACK, y si quieres incluso poner la gráfica, porque esa me parece bien, esa, el anterior, exactamente esa. Esto del TPACK, incluso desde la teoría de Schulman, aunque tú aquí lo pones con lo de Mishra y Koeder, pero es la misma que manejan, hace una observación muy interesante Schulman con respecto al TPACK. Tenemos un error conceptual, todos los investigadores, cuando asociamos tecnología, cuando hablamos del conocimiento tecnológico, pedagógico, el TPK, que colocas ahí para después dar paso al TPACK, que hablamos de tecnología de cómputo o de comunicaciones, y no es cierto. No necesariamente es esto. Un ejemplo clásico es cuando tú utilizas un pizarrón de gis y pasas a un pizarrón de plumón, un pizarrón blanco, estás haciendo uso de tecnología, no de tecnología de cómputo, pero sí de tecnología y se incluye dentro entonces del TPACK. Entonces hay que tener cuidado de no ligarlo necesariamente. Claro, en tu trabajo, en una parte sí lo estás usando, que es cuando les introduces la Fislet o en este caso ya de manera muy particular el FET, pero cuando los chicos utilizan materiales de bajo costo o te hacen el reporte con video, por ejemplo, lo que haces con la chica, el ejemplo que nos mostraste, están utilizando diferentes tecnologías, no necesariamente de cómputo, pero que quedan dentro de esta parte del TPACK. Lo comento porque entonces creo que tu marco teórico, al utilizarlo como TPACK, se amplía y evidentemente sí cubre ahora lo que estás comentando en tu trabajo, ¿de acuerdo? Otra cuestión importante, tú haces un análisis del discurso, lo cual me parece muy bien, para ver, por ejemplo, cuál es el tipo de respuesta que dan los estudiantes. Pero esto me lleva a una pregunta muy, muy específica. ¿Cuál es el test que tú estás utilizando para hacer tu trabajo? Porque no lo mencionas aquí en tu presentación. ¿Me podrías comentar cuál es, por favor? Sí, utilizo las tablas Likert, las que se vio en los cursos de los seminarios. Es Ok, una tabla... tú construyes un instrumento tipo Likert, eso me queda claro. Ok, sí. pero no tomaste algún instrumento, algún test ya validado. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer un estudio estilo pre-test, post-test, y haces un instrumento tipo Likert, debería de tener al menos algún proceso de validación, al menos de validación de contenido. Tú ya llevaste, no sé si en el transcurso de los seminarios llevaste con la doctora Fabiola, creo que no, porque todavía no estaba ella cuando hiciste los seminarios. Pero, por ejemplo, si mencionas únicamente el instrumento tipo Likert y no hiciste ningún tipo de validación, al menos de contenido, y ya no hablemos de confiabilidad y todo esto que es mucho más complicado, la doctora Fabiola diría que no es válido tu instrumento. Yo no coincido, pero sí creo que al menos requiere algún proceso de validación y que no se vale decir, por ejemplo, pues es que lo pasé por los profesores de la academia, no tiene que pasar por expertos. Aquí, por ejemplo, el doctor Rubén te hizo algunos comentarios de experto muy válidos que si revisáramos el instrumento tal vez brincarían también por ahí, porque esto puede llegar a crear confusiones o errores conceptuales en los estudiantes. Entonces, por lo que comentas, entiendo que no llevó ningún proceso de validación ese instrumento tipo Likert que estás aplicando como pretest y posttest. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, eso me lleva a un siguiente comentario. Dentro de este mismo instrumento que aplicaste, van las preguntas abiertas de las cuales derivas tu análisis del discurso de los estudiantes, de lo que te contestaron. ¿Estoy en lo correcto?
Sí. Entonces, fíjate que ahí habría que, entonces sí lo cuestiono un poco más, porque tú nos arrojas unos resultados de aplicación de estilo pre-test, post-test, utilizando Hake. Yo te recomendaría, regrésate un poquito a leer el artículo de Hake y lo de Géstenes, y el tipo de instrumento que ellos utilizan no es el mismo que tú estás utilizando, en el formato incluso me refiero, porque ellos hacen un instrumento en el cual, previo a, al menos, la creación de un test validado, pues pasaron por, ahora sí, una entrevista con los estudiantes para crear los distractores que van en el test y para que después en el post-test y puedas hacer el comparativo. Si tú haces el comparativo, incluso de análisis de discurso, es otra cosa. Incluso hay software diferente para hacer ese análisis. Tú el análisis de discurso, tú lo haces muy bien, tengo que reconocer, pero tú lo haces como a mano, por llamarlo de alguna manera, pero por ejemplo software como el Atlas TEI te puede hacer un análisis de discurso de esa parte. No digo que esté mal, pero digo que no corresponde exactamente a la evaluación que se hace tipo Hake, ¿de acuerdo? Entonces, sí te recomiendo que lo revises con el doctor César para que incluso el análisis que haga puede ser más rico de lo que nos has presentado ahorita ya con miras a una tesis ya terminada final. En tu conclusión, ¿podrías poner tus conclusiones, por favor, nuevamente? Hay una que me brincó mucho. Okay. Ok. La segunda, precisamente. Dices, con nuestro trabajo de investigación se logra una alternativa de enseñanza. Puede ser, creo que del análisis todavía no se deriva, pero bueno, debido a que mejora los contenidos de un libro de texto. Ahí hay que tener cuidado nuevamente, porque entonces yo te diría, a ver, hágame un comparativo de lo que usted hizo con los libros de texto. Y creo que tampoco es objetivo de tu trabajo, ¿ok? Y lo segundo me parece más importante y se apega a la reforma educativa RIEMS, donde se establece que un alumno debe de aprender contenidos para usarlos durante toda su vida. Ahora los alumnos vinculan la importancia. Creo que ahí todavía le puedes sacar más jugo derivado de los resultados de tu trabajo. Creo que eso en el momento todavía no se ve, pero es algo que sí puede hacer porque ya tienes los datos, para que en realidad tú digas, a ver, tengo esto de las RIEMS, por ejemplo, esto que dices que debe de aprender los contenidos para usarlos toda su vida. Todavía es cuestionable en este momento, porque tú estás haciendo una aplicación que nuevamente no se ve todavía la secuencia didáctica, pero ¿cómo podría yo establecer que en realidad sí se cumple eso de que son contenidos para usar toda su vida? Yo entiendo que de tu trabajo ya lo tienes, pero creo que deberías de plasmarlo un poco mejor, ¿de acuerdo? Porque esa me brincó bastante esa conclusión. Y una última, y este es un comentario, fíjate que tú haces una observación que te hacen a la vez los estudiantes, me parece muy interesante, que ellos prefieren hacer el experimento porque porque lo pueden manipular, pero cuando hacen el uso de la Fizlet, pues los resultados sí les dan. En alguna ocasión, platicando con David Sokolow directamente, ahora ya cambió su forma de ver por la tecnología lo ha llevado a eso, pero en un principio, y estoy hablando de hace unos 7, 8 años, me llegó a comentar que él no estaba de acuerdo en ese momento en que las clases demostrativas interactivas, por ejemplo, se introdujeran simulaciones, porque puede pasar algo que tú estás comentando. El hecho de que, bueno, yo en una simulación puedo manipular la naturaleza a mi antojo, pues es una simulación. Él ponía el ejemplo de la constante de la gravitación. O sea, pues yo por ejemplo, el valor de la aceleración de la gravedad, pues yo le puedo poner 100 o le puedo poner 2 en la simulación y me va a dar un resultado numérico. Y eso puede llevarte a errores conceptuales porque estás manipulando y sacando de contexto la naturaleza, que creo que es lo que tú precisamente aquí quieres ver en tu trabajo, que en realidad a los chicos pueden tener problemas ricos en contexto. Entonces, ahí ¿cómo ves eso? Y uso las mismas palabras del doctor Jesús. Le pregunto al experto, al posible doctor Edgar, a ver, ¿cómo puede vencer esta parte de que al usar una Fizlet en general, o en este caso las simulaciones FED, no se pierda esa parte de que estamos haciendo un estudio de la naturaleza y se quede pues en una parte lúdica únicamente de un juego? ¿Cómo me responderías a eso?
Bueno, dentro de la aplicación de esta FISLE de tecnología, como le mencioné anteriormente, no debe solo ser la aplicación tecnológica. Va a suceder como los niños en primaria, cuando hacen operaciones, el dejarles solo que ellos hagan las operaciones, algún cálculo, utilizando, por ejemplo, una calculadora. Ellos nada más van a manipular esta tecnología, mas no van a aprender ese conocimiento que va más allá de toda esta parte operacional. Sucedería lo mismo con la FISLE. Si yo continúo haciendo nada más estar introduciendo a la escuela solo la FISLE, llega un momento en que ellos la parte esta experimental, la parte fenomenológica, la parte física, no la van a entender después. No, yo le aconsejaría que debe ser ambas. O sea, primero manipular algo físico. Cuando el estudiante ya tenga bien claro qué es lo que está manipulando, entonces pasarnos a la parte tecnológica, solo como apoyo, porque en la parte real, pues no se pueden ver ciertos fenómenos que suceden que son invisibles para ellos. Al utilizar la tecnología, entonces ya pueden ver todo este comportamiento que está todo oculto en el contexto real. Ok, claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que ese debería ser el focus de tu tesis. O sea, sí estás diciéndonos que es una unión entre la parte experimental y la parte tecnológica, por llamarlo de alguna manera. Ahorita ya dijiste algo que no se ve directamente ahorita en el trabajo. Dices, bueno, primero hago la parte experimental y ya después pongo la FISLE. Eso quiere decir que así va a ser los pasos en tu secuencia didáctica, ¿estamos de acuerdo? Y que así sí, lo aplicaste. Sí. Eso creo que se debería de ver reflejado, porque incluso llegas a un tercer paso, que es de las cuestiones que incluso maneja mucho Jorge Barojas. Tú pasaste de un lenguaje natural, es decir, cómo ellos empiezan a trabajar con la parte experimental, después pasas una parte formal dentro de la propia parte experimental, después pasas una parte matemática, que es ya con el uso de la FISLE, y después incluso les dejas problemas, ¿no? Ya de ejercicio numérico y todo esto, que es algunos de los resultados que nos presentas, que ni en el experimento, ni en la simulación FET en particular, porque maneja un nivel matemático muy, muy elemental, que eso ya es un siguiente paso, un tercer paso, es decir, tendrías primero tu parte experimental, la parte de la FISLE y después la parte matemática, ¿estamos de acuerdo? Y eso, bueno, se deriva de tu secuencia didáctica. Entonces, todo esto son comentarios, creo que la tesis está muy bien, pero tiene como que algunos pedazos por aquí, otros por acá, entonces hay que unirlos todos y, y ya construir un documento final, porque incluso asumo que ahorita derivado de la pandemia, pues difícilmente puedes hacer una siguiente aplicación tal como lo hiciste en un principio, que es lo que nos estás mostrando, pero bueno, tienes los datos que ya tienes como para trabajarlos y profundizar. Entonces, por mi parte, pues sería todo y esperaríamos pues ya el trabajo final. Nada más, eso sí, reafirmarte, no te metas ahorita, al menos a profundidad con emociones, concéntrate en esta otra parte, que no digo que posteriormente a tu trabajo puedas seguirlo trabajando y ahora sí ligar. Entonces, sería por mi parte todo, doctor Ricardo. Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias. Entonces, antes de darle la palabra al doctor César, me voy a permitir hacer muchas preguntas, unas de las cuales ya han hecho mis compañeros. Y solamente para reafirmar de la cuestión que te estaba preguntando o de algunas de las cuestiones que te estaba preguntando el doctor Rubén, me parece que si tú haces algún análisis estadístico, pues deberías de describirlo muy bien en la tesis, porque incluso hubo un momento en el que yo escribí aquí que me explicaras qué significaba la P en estadística, ¿no? El valor significativo este. Pero entonces, para ir tratando de que la tesis sea mejor, pues sí tendrías que explicar, si tú haces un análisis de T-Student, pues explicar cómo se hace, qué significan los resultados, para que así cuando salgan los resultados que tú metes en un sistema que es una caja negra para ti, como el SPSS, es ese nombre que tiene,
Statistics. De IBM. Pues pueda responderle al doctor Rubén porque salió un 0, ¿no? O sea, me refiero a que deberías de tener claro qué significan todos esos números que está sacando el programa, ¿no? Y para eso tendrías que escribir una pequeña sección dentro del trabajo de tesis. Eso es por un lado. Por otro lado, obviamente el doctor Mario me robó la pregunta, pero nada más es para reafirmar en el sentido de que no vi ni en la presentación ni en el trabajo escrito una secuencia como tal. O sea, sí describes las actividades, describes que las hiciste en 50 minutos, cosas que deberían de estar en una propuesta como tal. Yo leí la tesis y en ningún momento me pareció claro cómo es que yo pudiera implementarla en un grupo de preparatoria al que yo le estuviera dando este mismo tema. Solo me hablas de que la actividad 1 fue tal, la actividad 2 fue tal, y entonces me quedé, ¿y cómo? ¿Qué les digo? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Qué les voy a preguntar? ¿Cuánto tiempo le voy a dar a cada una? ¿Voy a poner a interactuar a los estudiantes o no? ¿O fue simplemente háganla y yo les explico? O sea, ¿qué fue? Es lo que no me quedó claro, ¿no? Y eso debería de quedar muy claro en el documento. ¿De acuerdo? Sí, okay. Estoy en la línea que dijo el doctor Mario de que un predoctoral es para desbaratarlo. Para desbaratar, Sí. para que cuando llegue el de doctorado, pues ya sea más ligerito el asunto, ¿no? Ajá. ¿Cómo puedes saber si lo que tus ganancias, que como dijo el doctor Rubén también, y Mario, que no están así como muy bien, tu análisis estadístico de Hayek no está muy bien fundamentado ni bien consolidado, pero bueno, vamos a suponer que los resultados están bien. ¿Cómo sabes que se debe o a experimentos o a el uso de la tecnología? ¿Sí? Yo recuerdo un trabajo que hicimos con la doctora Diana, en el que ella no solamente usó un grupo control, usó un grupo en el que solamente implementó actividades FET, usó otro grupo en donde usó solamente actividades experimentales y usó otro grupo en donde implementó actividades experimentales en conjunto con tecnológicas. ¿Sí? Y entonces ese trabajo podría haberte dado luz para poder dar diferencias entre qué está funcionando mejor y qué no. Porque ahora no se ve claro. O sea, ahora se ve que solamente es un conjunto. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿por qué los estudiantes quizá no aprendieron con el Fizzler o con los experimentos? No es que no sé, porque como fueron actividades conjuntas, pues no sabría. ¿Y tú cómo crees? Bueno, pues es que no más la actitud, porque unos sí aprendieron porque manipulan y otros aprendieron porque están en la computadora. Entonces, si te das cuenta, este trabajo sería más completo si tú hicieras todos estos, tomaras todos estos grupos e hicieras la investigación en todos ellos, ¿verdad? Para poder quizá responder algunas preguntas que ya te han hecho. ¿Qué más? La primera pregunta que te iba a hacer y que se me olvidó. Tú estás enseñando campo eléctrico. Ya más o menos el doctor Rubén te preguntó y te aclaró algunas cosas. Pero si yo fuera alumno de bachillerato, yo soy uno de tus estudiantes. ¿Sí? Ajá, Y, sí. y yo te pregunto, ¿qué es el campo eléctrico? ¿Qué me dirías? El campo eléctrico es cuando tengo un cuerpo y si a él le cambio su estado de composición, digamos, su estado de reposo, le altero
su estructura atómica. Al frotar, ya sea por frotamiento, por fricción o por inducción, hacemos que todo ese espacio que rodea a ese objeto se modifique o cambie. Y es donde nos genera esta parte eléctrica del campo eléctrico. Ok. No pienso abundar mucho en el tema. Solo quisiera que después, cuando revises el video, escuches tu respuesta y leas en los libros de bachillerato lo que explican que es un campo eléctrico. Pero lo digo en el sentido de que sería bueno incluir alguna sección dentro del marco teórico en el que tú mismo expliques los temas o los conceptos que tú estás intentando que los muchachos comprendan. ¿Sí? Eso te tiene que ser, de hecho, eso se tiene que haber hecho desde un principio para tener claro que tú los tienes claros, ¿sí? Y que puedes después aclarar muchas dudas que pudieran tener. ¿Sí? Sí. De la presentación, porque estoy dejando para el final la que es más complicada o más difícil, el comentario más difícil. Si tú pones tu diapositiva 9, y gracias por numerar, porque muchos no numeran, y eso está mal. Ahí no entiendo nada. O sea, o está incompleta, o te faltaron figuras, hablaste de tales, pero yo no veo a tales, no sé quién es tales. O sea, no sé. Me parece que, o sea, entiendo quizá el sentido de la diapositiva, más me parece que está incompleta. No, o sea, no está clara. Y así como esta hay varias, como en la 10, que la siguiente, que también hablas de un estado del arte, pero también me queda, no me queda claro en cuál es el punto. Sí, o sea, el punto principal, sí, que me explique, que quieras ver que hay estudios dentro de la investigación investigación educativa que analizan temas de electrodinámica o electrocinética o electrostática o lo que sea, ¿no? Pero no hay como una línea de tiempo, no sé, no le veo que esté como muy clara, ¿no? Y te digo que hay más, pero bueno, eso yo creo que es bueno que tú mismo la puedas revisar y que la mejores para el examen de grado, ¿sí? Otra cosa es que cuando tú pones referencias en las diapositivas, sí es, a ver, es bueno, las tienes hasta el final, eso es indudable, pero muchas veces uno que va siguiendo una presentación, pues le gustaría saber realmente cuál es precisamente, por ejemplo, plata. Me interesa la enseñanza de la interacción gravitacional. Yo que estoy viendo la presentación, pues quisiera tomar nota rápidamente cuál es la referencia para buscarla porque me interesa y yo así no puedo buscar. Bueno, voy a poner en Google Académico Plata 2014, pero ¿y qué me va a salir, no? No sé. Entonces, en muchas ocasiones, y podría ser como complementar esta diapositiva que está en este momento, que se ponga la referencia completa, ocupa espacio, pero se ve mejor o sea, da mejor la intención de la diapositiva, ¿no? Y en realidad, en general, en todas las diapositivas donde tú pongas una referencia, tratar de que en la parte de abajo ponerla completa, aunque sea en una letra muy pequeña, obviamente suficientemente como para que se pueda ver, pero sí, para quien va siguiendo la presentación y le interesa alguna referencia, pues rápidamente tomar nota, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra? Fotografías de las actividades. Muchas veces es necesario tener incluso hasta permisos de los propios estudiantes para eso. Y quizá, pues nosotros no somos, me refiero a nuestro cuerpo académico, no es mucho de ponerle mucha atención a este tipo de cosas de privacidad, ¿no? Pero creo que deberíamos de tomarlas en cuenta. Entonces,
o tú tienes los permisos para poner las fotografías, permisos de parte de ellos o de sus padres, o hacer algo para que puedas ponerlas. Censurarlas, Sí, sí. no sé, o no ponerlas, o no sé, o hacer viñetas, o no sé, algo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y finalmente, yo tengo la misma duda que tuvo el doctor Mario, simplemente que yo no, a mí no es que me haya movido solamente una de las conclusiones, a mí me movieron todas las conclusiones. Cuando tú pones conclusiones de un trabajo, yo esperaría que todas esas conclusiones estuvieran basadas en tus resultados. Y tus resultados están basados en el análisis de los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la 1 no le veo. ¿Tú hiciste algo? ¿Hiciste algún instrumento? ¿Encontraste algún resultado que te lleve a dar esa conclusión? No, Me es parece que no. en base a lo que se hizo durante la investigación. Pero Sí. dime qué instrumento aplicaste, qué resultado encontraste para que puedas dar esa conclusión. O sea, Ya, no me refiero, no quiero decir que tus conclusiones están en este momento están mal. Lo que tienes que hacer es revisarlas y decir, oye, ¿qué resultado llegué? El resultado fue que aprovecharon mejor los estudiantes que llevaban estas actividades. Entonces eso sí lo puedo poner. En base a los estudiantes que llevaron las actividades fulana y llevaron esto, se logró una mayor ganancia del concepto y ya. ¿Pero por qué? Porque yo tengo una ganancia de Hey que me lo ampara, ¿no? Me lo avala. ¿Sí? sí. A eso me refiero, a que tus conclusiones deben de ser conclusiones que han salido de tu propio trabajo. Ay, disculpen el ruido, pero no sabía que iba a estar así. O sea, sí me explico, ¿no? O Sí, sea, con lo que hay más que hacer es peso, simplemente, lo que simplemente hay que hacer es mayor justificación. reescribir las conclusiones de tal manera que sí demuestren todo el trabajo que tú has hecho. Ujú. ¿Sí? No de cosas que tú has leído o que piensas que pudieran salir. ¿Sí? Bueno, como ya es demasiado el ruido que yo tengo aquí, en general esas eran mis observaciones. Tengo una que otra más, pero quizá te las pueda hacer llegar después. Y la única es que cuando leí el documento está muy difícil de leer. Tu capítulo 1 tienes un párrafo muy grande dando una pequeña introducción que ni siquiera siento que sea introducción y después describes la tesis. Y después cuando llegas al capítulo 2 describes lo que debería de ser el capítulo 1. Entonces tenemos un formato, o en algún momento hablamos en el posgrado de un formato de tesis y me parece que sí deberías de seguirlo. Ahorita lo busqué en la página del posgrado y no está. Yo creo que deberíamos de ponerlo ahí para que se vea. Y si no está en el reglamento de estudios de posgrado, se podría buscar. Entonces, no me pareció demasiado ágil la lectura del trabajo, sobre todo por cuestiones como las que te platica el doctor Rubén o el doctor Mario, de que hay muchos errores tipográficos y incluso hasta de redacción, ¿no? Pero bueno, para eso es esta presentación, para que digamos comentarios y tú los puedas tomar en cuenta. Sí, Entonces, para no gracias. seguirlos molestando con todo este ruido que está ahora mismo, yo por mi parte es todo y le doy la palabra al doctor César. Por favor, doctor. Bien, ya yo he tomado nota y bueno, estamos grabando esta sesión para poder dar respuesta a estas partes que han señalado ustedes también para poder mejorar el trabajo. Y efectivamente hay varias cosas que se pueden mejorar, ¿no?
la parte de los errores tipográficos, ortográficos, y también ya de lo que es la escritura de las fórmulas, y además el uso, ¿no? en el manuscrito como tal, pues, se le va a dar mayor cuidado. Otro de los puntos que tenemos, la parte del planteamiento del problema como tal, ¿no? Tal como se señaló, para que haya una coherencia mayor de las preguntas de investigación con lo que son los objetivos generales y particulares, ¿no? La otra, pues también realizar pues una revisión, ¿no? Una verificación de los datos estadísticos, porque por ahí pues hubo eso, ¿no? Lo de pues una probabilidad cero, o también en los resultados de Haidt, hay por ahí un resultado mayor de 8, que luego suele ser también un tanto raro, ¿verdad? Sí, por lo general pues siempre caen en ese intervalo, ¿no? De 3 y 7, y a veces pues son por cuestiones, ¿no? De los datos que se mete a algún software especializado que nos da algunos resultados raros, ¿no? Y que sí, pues vamos a verificar y a tener cuidado. La otra también pues va a ser lo de utilizar quizá el BEMA para poder tener pues ya una parte ahí, pues ya que nos libre ese problema, ¿no? De la falta de validación, que el BEMA pues ya no hay ningún problema con ese instrumento. Otra de las partes también que bien señaló Mario, que la parte de las emociones, pues definitivamente, ¿no? Es algo muy complejo, que pues es interesante, ¿no? El estudiarlo. Flavio Romo ha empezado a hacer algo y pues es bastante complejo, ¿no? Simplemente el poderlo detectar y analizar, al menos con tecnología, pues únicamente, por ejemplo, él se está enfocando al estrés, ¿no? Porque pues, si busca uno de las emociones en las personas, pues es muy, ¿cómo les diré? Muy interesante, pero pues se tiene que hacer desde una perspectiva de la psicología, incluso de la psiquiatría y de más disciplinas que quizá nos llevarían, ¿no? A desviarnos más del tema. Edgar, pues obviamente también en su formación como de matemática educativa, obviamente tuvo esa parte, ¿no? De buscar algunas metodologías como la de la ingeniería didáctica, ¿no? Como la parte de lo de la imitación de los estudiantes, la parte de lo del saber matemático, ¿no? Del saber científico, que es algo también muy aplicable a la parte de física, pero sí le vamos a dar más cuidado para que en el documento que se va a estar redactando ahora sea muy claro, ¿no? Las secuencias didácticas como tal, la parte en cómo se hizo la experimentación, los prototipos así que empezaron a desarrollar los jóvenes, cómo se estuvo haciendo esto, los controles que se llevaron, obviamente los impedimentos que han venido por parte de la pandemia, porque hubo por ahí algún experimento que Edgar quería realizar, que era con semillas de alpiste. Pero pues a eso hay que conectarle alto voltaje también para ver los patrones que se forman, y pues hacerlo ya a distancia con los muchachos pues es muy peligroso, ¿no? Algunos por ahí se puede electrocutar y sería pues toda una desgracia, ¿no? Entonces ese experimento, por ejemplo, pues ya no, que se puede realizar en forma controlada
ya presencialmente, pues no, o sea, de plano ya ahí se tuvo que prescindir. Y bueno, pues sí, yo creo que va a quedar un documento mucho mejor, más presentable y obviamente sin ese tipo de, también de lucubraciones, ¿no? Que se puedan dar luego por el mismo desarrollo que se lleva. Pero bueno, en el caso de Edgar no tengo tanto temor en cuanto a que no se vayan a hacer el seguimiento, ¿no? Puntual de estas observaciones. Ya en el proceso que vayamos trabajando, pues obviamente yo lo estaré verificando con él, ¿no? Para poder presentar un documento pues más elaborado, más sólido, más armonioso, ¿no? También en cuanto a la forma de presentación, igual, ¿no? Ya fue en cierta forma, podríamos ir casi hasta la premura en lo que estábamos viendo ya de los trámites para el fin del año, que tuvimos que proceder así, pero pues obviamente no vamos a seguir la estructura básica, ¿no? Que se presenta en el reglamento de estudios de posgrado, que es el que siempre les recomendamos a los estudiantes para evitar pues esas como confusiones, ¿no? De que puedan surgir, ¿no? Al estructurar un trabajo. Y ya por mi parte sería todo, Ricardo. Ya yo lo trabajaré con Edgar, ¿no? Todas estas observaciones que les agradezco mucho que hayan hecho y que pues vamos a ponerle más cuidado. Ok, bueno, pues muchas gracias. Entonces, en este momento vamos a pedirle a Edgar que si pudiera desconectarse, pero que esté al pendiente por si se comunica el doctor César para que te vuelvas a conectar, por favor, Sí, para sí, poder doctor. hacer la deliberación. Bueno, gracias.